Hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Hermanos, sean bienvenidos una vez más a su espacio, a Cristianismo Profundo. Es una alegría, hermanos, tener y compartir con ustedes este tiempo en el que ustedes saben, compartimos, abrimos y estudiamos juntos la palabra de Dios. Estamos estudiando, hermanos, desde la semana pasada. Comenzamos con la lección número 12, que se llama Resurrección y Juicio. Así es. La semana pasada, hermanos, como ustedes que nos siguen ya saben y están acostumbrados, dejamos en pausa la lección. Y en esta tarde vamos a continuar con donde nos quedamos. Así que les hacemos la recomendación de cada 8 días de que vaya por su Biblia, por lo que necesite para hacer los apuntes. Y antes de comenzar, hermanos, vamos a encomendarnos y ponernos en las manos de Dios. Y le vamos a pedir al pastor Moisés que nos guíe en oración. Vamos a orar en esta tarde. Bendito Dios, te damos gracias por la oportunidad y la dicha de estar en este lugar, Señor, poder adentrarnos una vez más, Señor, en este tema, en estas preguntas, en estos versículos, Padre, que sin duda alguna inquietan nuestra vida cristiana, nos ayudan, nos fortalecen y nos hacen madurar, Señor. Y te pedimos en esta tarde que no sea la excepción, Señor. Permítenos que tu Espíritu Santo, Señor, sea hablando a través de nosotros, hablando a la vida de nuestros hermanos que nos están mirando, Señor. Y te pedimos, Padre, de tu guianza y de tu dirección. Y sobre todo, Padre, que todos estos temas, estas preguntas, Señor, que llevamos a cabo en este espacio, Señor, puedan transformar nuestra vida, Señor, y permitirnos practicar un cristianismo real, Señor. Y te damos toda la gloria y la honra a ti porque tú la mereces, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Pues sí, hermanos, sí que es una alegría estar aquí una vez más, continuando con nuestra lección número 12, como bien decía Yoba, resurrección y juicio. Y recordando, hermanos, que todos nosotros, según nos enseña la palabra de Dios, tenemos 3 citas ineludibles: la muerte, la resurrección y el juicio. Y después de haber mencionado eso, entramos al subtema para sustentarlo con la palabra de Dios, que existe una muerte y que existe una resurrección, ¿verdad? Lo vimos con algunas preguntas la semana pasada y dejamos una tarea. Si usted estuvo con nosotros la semana pasada aquí, ¿puede recordar qué tarea dejamos? No estuvieron, no la hicieron, ¿verdad? ¿Ustedes sí se acuerdan cuál tarea dejamos? ¿Cuál tarea dejamos? Leer Corintios 15. Primero los Corintios 15. Capítulo 15. ¿Por qué? Porque vamos a basarnos ahí, hermanos, para continuar con este subtema que es muerte y resurrección. Entonces, empezamos, muchachos. A dialogar con primera a los Corintios capítulo 15. Este capítulo tiene mucha enseñanza al respecto. Bueno, pues le quitamos la pausa, como dice el pastor, y seguimos. Y la pregunta que tenemos a continuación es: ¿qué les dijo Pablo a aquellos que decían que no hay resurrección? Y la respuesta, hermanos, la encontramos, como bien dijimos, en primera a los Corintios capítulo 15, versículo 13, que dice: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Sin explicar más, Ajá. había quienes estaban enseñando doctrinas equivocadas, entre las cuales estaba esta doctrina de que no hay resurrección. Pero la base de la predicación del apóstol Pablo está precisamente en la resurrección de Cristo. Por su experiencia, a mí de este capítulo, hermanos, me apasionan los primeros versículos y me quedo asombrado cuando leo esto. Miren, en el versículo 3: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, se cumplieron las profecías, que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen.
Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Aquí de esta narración, hermanos, lo que más me impacta yo a mí es el verso 6, que dice que apareció a 500 hermanos, cuando Pablo está narrando esto, hermanos, y lo dice, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y pueden imaginarse ustedes el testimonio de los vivos que estaban ahí diciendo, yo vi a Cristo resucitado. Sí. Al aparecérseles, ¿no? Porque aquí de quien estamos leyendo es de quien tuvo la experiencia. Dice, al último me apareció a mí. O sea, yo tengo la evidencia personal de que Cristo resucitó. Entonces, por eso da esta respuesta. Si no hay resurrección de muertos, pues entonces Cristo no resucitó, pero yo doy testimonio de que en realidad sí resucitó. Y algo que podemos ver en este aspecto de la resurrección es que es parte o centro de nuestra fe como cristianos. Es el centro. Sí. Como Cristo resucitó de la muerte como prometió, sabemos que dijo la verdad y Él es Dios. Como resucitó, su muerte por nuestros pecados fue válida y somos perdonados. Porque resucitó, vive e intercede por nosotros. Porque resucitó y venció la muerte, sabemos que también nosotros resucitaremos. Pienso que, o más bien creo, que es meramente algo que viene por fe, de creer lo que leemos en las escrituras, los relatos que leemos en las escrituras, como dice el pastor, el testimonio del apóstol Pablo de decir, pues si yo sé que Cristo vive, y nosotros lo exclamamos y lo proclamamos mucho en Semana Santa, ¿no? Sí, claro. Decimos Cristo vive y creemos en un Dios vivo, entonces tenemos esa esperanza de que a través de la resurrección de Cristo nosotros también algún día resucitaremos y pues estaremos en la eternidad con Él. Sí, como bien dice el apóstol Pablo, no fue una aparición solamente a él, sino que fue a varias personas, a más de 500 personas. Entonces, eso de alguna manera certifica que fue real y que no fue como muchos lo acusaban de que solamente había sido una alucinación o alguna mentira del apóstol. Fue real, y si bien parece que lo que está afirmando el capítulo 15, versículo 13 es que tampoco Cristo resucitó, es entendiendo o leyendo el contexto, hermanos, que se afirma que Cristo sí resucitó. Dice el versículo 15, y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, aún estáis en vuestros pecados. Me perdí. Entonces también, 18. El 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Y es que escuchaba el otro día, pastor, el testimonio de un pastor, de estas sectas que llegan de casa en casa, donde le decían, oye, es que esto de la resurrección de Cristo no es real, no fue real, y la Biblia lo dice, y daban este pasaje, el capítulo 15, versículo 13, sí. Y le decían, lee el versículo 13, y ya decía, porque bueno, no, Cristo no resucitó. Ya ves, la Biblia lo dice. Sí. Y el pastor le decía, sí, pero lee lo que sigue. No, nada más lee el versículo 13. Claro. Entonces, es importante leer el contexto, hermanos, pero lo que la Biblia realmente afirma es que Cristo resucitó. Sí. Y al leer esos versículos que yo leía, pues entiende, ¿no? ¿Qué hubiera sucedido si Cristo no hubiera resucitado? Y bueno, vuelvo a leer los versículos, ¿no? El versículo 14 al 19, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó.
Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Y pues Pablo insistía que debido a que Cristo había sido levantado de los muertos, nosotros igualmente seremos levantados de la muerte. Debemos entender el lenguaje. Aquí Pablo podemos decir que está usando una de las figuras retóricas de la hermenéutica, que es el sarcasmo. Sí. Estaba siendo sarcástico en su manera de hablar para darle realce a una afirmación. Pero yo regreso otra vez al 3 y 4, que es muy importante, hermanos, y yo les animo a estudiar esos dos versículos para que entiendan esta parte. Porque primeramente os he enseñado, como asimismo lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Dónde dicen las Escrituras eso? Hay que estudiar las profecías del Antiguo Testamento y se cumplieron según lo está testificando aquí el apóstol Pablo. Sí. Y luego, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, y otra vez, conforme a las Escrituras. ¿Y cuáles son las Escrituras? Hay que ver las profecías del Antiguo Testamento para la resurrección de Cristo, y aquí Pablo está dando testimonio de su cumplimiento. Claro. Ahora, retomando los versículos 14 al 19 que leíamos hoy, en estos versículos presenta, hermanos, 6 consecuencias desastrosas. Recalco, en caso de que la resurrección de Jesucristo no sea una realidad. Es lo que Pablo está enumerando aquí. Número 1, la predicación de Cristo sería absurda, que es lo que dice el versículo 14. Sí. Sería vana nuestra predicación. Número 2, la fe en Cristo sería inútil. No valdría la pena confiar en Cristo si hubiera sido como uno de los líderes religiosos de su tiempo, que habían muerto y todo se había acabado. Número 3, todos los testigos y predicadores de la resurrección serían mentirosos, como dice el versículo 15. Número 4, nadie sería redimido del pecado, según el versículo 17. Número 5, todos los creyentes del pasado serían aniquilados, según el versículo 18. Y número 6, los cristianos serían las personas más dignas de lástima en el universo, según el versículo 19. Pero como bien decíamos hoy, el Señor insistía, o más bien Pablo insistía en la resurrección del Señor como una evidencia de que nosotros tenemos la esperanza de que va a haber una resurrección de toda la humanidad, para juicio. Pero ¿en qué juicio queremos estar? De eso, digo, es otro tema que vamos a tocar más adelante. Pero es lo que nos enseñan estas 6 consecuencias desastrosas en caso de que el Señor no hubiera resucitado. Pues definitivamente, hermanos, ni siquiera estuviéramos aquí. Claro. ¿Verdad? En el primer siglo, cuando el Señor levantó ese ejército de discípulos y formó a los apóstoles, cuando Él murió, pues ahí se hubiera acabado todo, como había pasado con otros líderes religiosos. Pero lo cierto de esto es que tiene más de 2000 años. Sí. Y sigue avanzando, bendito sea el Señor, por el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sí, y como bien dice usted, pastor, serían 6, dijo. 6 consecuencias desastrosas. Sí. Si fuera mentira, pero al ser realidad se convierten en 6 maravillosas verdades, poderosas verdades. Sí. Amén. Por eso es que no nos cansamos de predicar. Yo, amo y conocemos, dicho con todo cariño, a viejos en el ministerio, viejones, como se dice en el norte, que dieron su vida por Cristo con la esperanza de la resurrección. Y eso ha venido impactando a la humanidad desde hace 2000 años. Desde que Pablo recibió esta revelación de basar la predicación del Evangelio en el sacrificio, en la muerte y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y como Moy decía también hace un momento,
Tenemos un montón de celebraciones en el mes de marzo, abril, por ahí depende del calendario y cuando caiga lo que le llamamos Semana Santa. Pero nuestro día de victoria es el último día, al que le llamamos el culto de resurrección, la fiesta de resurrección. Sí. Y nos juntamos todos los cristianos, y yo creo, hermanos, que todas las canciones en las iglesias cristianas evangélicas de ese día tienen que ver con Cristo vive. Amén. No está en la tumba, no está en una cruz para empezar, no está en un crucifijo. El instrumento que se usó para que el Dios Todopoderoso pagara por nuestros pecados, ese instrumento se quedó vacío, la cruz está vacía. Fue puesta en una tumba, y damos testimonio por el testimonio de las Escrituras que la tumba está vacía. Entonces nuestra canción ese día del domingo de resurrección es Cristo vive, y ahí está basada nuestra fe, y ahí está basada nuestra predicación. Gloria al Señor. Amén. Bueno, seguimos. La siguiente pregunta sería: ¿cuál es el último enemigo que Cristo va a destruir? Aquí mismo en 1 Corintios capítulo 15 versículo 26 dice: y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Aquí en una referencia que tengo, Apocalipsis capítulo 20 versículo 14 dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ese es el último enemigo que Cristo va a destruir, a la muerte. Obviamente vemos el relato de que Jesús venció a la muerte cuando fue crucificado precisamente, y le fueron arrebatadas las llaves, pero aquí lo menciona como ¿cómo se podría decir? Una señal apocalíptica. Bueno, léelo otra vez. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. No, la referencia. Sí, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. La muerte segunda. ¿Qué es la muerte segunda? Bueno, es lo que vamos a ver más adelante. Acuérdense que vamos a hablar un poquito más ampliamente de los dos juicios que hemos venido mencionando. Uno se conoce como el tribunal de Cristo, y el otro se conoce como el juicio del gran trono blanco. Después del juicio del gran trono blanco viene la muerte segunda, y es una muerte para aniquilación, para sufrimiento eterno, ¿verdad? Entonces, pero sí es profético, y como mencionábamos la semana pasada, hermanos, los tiempos están en la soberana voluntad del Señor. Pueden estar los que son premilenaristas, amilenaristas, postmilenaristas, como decíamos la semana pasada. Bueno, finalmente el Señor va a hacer su sagrada voluntad, sí. Pero es profético, definitivamente. Ahora, el postrer enemigo, como bien decíamos, es la muerte. Entonces, entendemos aquí, hermanos, y es bien importante entenderlo y basar nuestra fe ahí, que Cristo quebrantó en la cruz el poder de Satanás, quien tenía el poder de la muerte. Hebreos capítulo 2, versículo 14 dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tiene el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Entonces, la cruz fue donde el Señor fue quebrantada por el poder de Jesucristo para derrotar a Satanás, quien tenía el poder de la muerte. Pero Satanás no perderá por completo su arma de la muerte hasta el final del milenio. Y decía yo la semana pasada, todo esto tiene que ver con la interpretación que le demos a Apocalipsis capítulo 20. Ahí es donde se definen los tiempos que esto va a suceder, pero está profetizado. Podemos repetir como dijo el apóstol Pablo, como dice la Escritura: el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Ya destruyó al pecado, y el postrer enemigo será la muerte. Bueno, la siguiente pregunta que tenemos aquí es: ¿cómo describió Pablo la resurrección del cuerpo?
Interesante, amor. Interesante. Ajá. Y la respuesta, hermanos, está en 1 Corintios 15, versículos 42 al 44, que dice: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Ay, pastor, estos versículos sí se ocupan de experiencia y sabiduría. De explicación. Bueno, lo puedo leer en la versión traducción al lenguaje actual, que está un poquito más claro. Es del 42 al 44. Dice: Sí. y así pasará cuando los muertos vuelvan a la vida. Cuando alguien muere, se entierra su cuerpo y ese cuerpo se vuelve feo y débil. Pero cuando esa persona vuelva a la vida, su cuerpo será hermoso y fuerte y no volverá a morir. Se entierra el cuerpo físico, pero resucita un cuerpo espiritual. Así como hay cuerpos físicos, hay también cuerpos espirituales. Bueno, lo acaba de mencionar ahí Moy. Así como existen cuerpos y formas bastante diferentes en el universo creado por Dios, que están adaptados para muchas variedades de existencia, Dios, hermanos, en su infinito poder, Él puede diseñar un cuerpo perfecto para la vida resucitada. Yo te tengo buenas noticias. A ver. Cuando ese tiempo llegue, que está en la soberana voluntad de Dios, no vas a ser tan feo. Ok. Se va a arreglar la situación. Tienes esperanza. Ok. Porque sí se espera un cuerpo glorificado. Ajá. Y es lo que dice aquí el 15:44. Se siembra cuerpo animal, resucita cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual, dice el apóstol Pablo. Y también Pablo se enfoca en el cuerpo de la resurrección y presenta, hermanos, en estos versículos 4 series de contrastes para mostrar cómo se diferenciará el cuerpo nuevo de los cuerpos actuales. Hay 4 diferencias que menciona aquí el apóstol Pablo. Número 1, no más enfermedad y muerte. Okay. Es decir, no habrá corrupción. Ya no se corromperá el cuerpo. Número 2, no más vergüenza a causa del pecado. Es la deshonra, ya no habrá deshonra. Número 3, no más fragilidad en la tentación, ya no habrá debilidad. Y número 4, no más límites en la esfera de tiempo y espacio, animal o natural. Ya no existirá eso. Iba a leer aquí en el versículo 50 y qué. Tengo que leer aquí un versículo 54. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Cuando esto corruptible se haya vestido de inmortalidad. Y pregunta el apóstol Pablo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Se acabó. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? No existe tal, porque el Señor va a levantar a su pueblo de entre los muertos para vivir de esta forma: sin enfermedad, sin muerte, sin vergüenza, sin pecado, sin fragilidad a la tentación, sin límites de tiempo y espacio. Claro. El Señor puede crear todo como Él quiera. Él es todopoderoso y Él es soberano. Me hace pensar mientras leo esto, hermanos, el Señor puede crear otro cuerpo para nosotros, que definitivamente así es, porque cierto es, hermanos, que hablando así ya de este tema, hay muchas personas que preguntan, bueno, ¿y dónde, en qué cuerpo se va con qué cuerpo se va a levantar la persona que fue incinerada? Que es lo mismo que la persona que es sepultada, porque finalmente
Antes de eso dice la Biblia, polvo eres y al polvo volverás. Ya sea sepultado o incinerado, la materia se convierte en polvo. Los que se pierden en el mar, tal vez comidos por alguna bestia marina, igual. O sea, este cuerpo frágil va a ser destruido. Entonces tiene que haber la creación de un cuerpo diferente que el Señor va a preparar para la resurrección de aquellos que Dios nos concede estar ahí y levantarnos para la honra y la gloria del Señor. Y menciono eso porque me hace recordar, ¿se acuerdan cuando la Biblia habla en Jonás? Dentro de su historia, que cuando los que iban en el barco, Jonás les dice, échenme al mar, y el mar se va a aquietar, y finalmente los marineros echan a Jonás en el mar, y dice la Biblia, pero el Señor tenía preparado un gran pez. Sí. Y ese de tenía preparado tiene mucha enseñanza, dice mucho, porque sabemos que parte de la creación, lo entendemos en los seres humanos más porque es lo que más se estudia, pero es parte de los seres vivos. Al ingerir algo, seamos nosotros o los animales, los jugos gástricos destruyen toda la materia. Y a Jonás no le pasó nada, estando 3 días en el vientre de ese gran pez. ¿Por qué no le pasó nada? Porque era un pez preparado por Dios para un propósito. Y finalmente, después de estar en la más densa oscuridad por 3 días y 3 noches ahí, en el vientre del gran pez y en lo más profundo del mar, el Señor le manda al gran pez que venga y lo vomite, y viene y lo vomita, y lo vuelve a mandar a Nínive, y finalmente cumple el propósito de Dios. Sí. Después de ser vomitado por el gran pez en la tierra, Jonás se levantó y fue a predicar. ¿Qué pasó dentro de ese gran pez 3 días? ¿Quién sabe? Pero no se desintegró. Se encontró el esqueleto de un pescado, ¿no? Sí. Pero no se desintegró. Entonces, es lo que hace pensar aquí, ¿no? Hermanos, Dios tiene todo el poder para ese tiempo, para nosotros. Lo importante es que entendamos todo esto. Se siembra deshonra, se resucita en gloria; se siembra en debilidad, se resucita en poder; se siembra cuerpo animal, se resucita cuerpo espiritual, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que ver con todo esto que dije yo. Espero me hayan comprendido, hermano. Sí. Ok. Bueno, la siguiente pregunta dice, Pablo no se relacionaba con Jesús como si estuviera todavía en la cruz. ¿Cómo quería Pablo conocer a Cristo? La carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 10, dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Lee el 11 de una vez, ¿no? La esperanza de Pablo. El 11. Dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Ajá. Es decir, pues todos, desde los tiempos de Jesús, todos decían que ya estaban en los tiempos finales, ¿no? Sí. Y por eso Pablo decía, a fin de que si me tocara llegar a la resurrección. Es que él decía, yo me voy a ir con el Señor. Ajá. Lo que la Biblia nos enseña como el rapto, el arrebatamiento de la iglesia, que muchos dicen que no existe tal cosa. Pero aquí está Pablo diciendo, yo no me voy a morir, yo no voy a resucitar, yo me voy a ir con el Señor. Sí. Pero si acaso me toca, yo quiero conocerle en el poder de su resurrección. Una enseñanza que nos deja interesante dentro de este versículo es que Pablo entregó todo, ¿no? Familia, amistades, libertad, a fin de conocer a Cristo y el poder de que lo resucitó, ¿no? Y también nosotros tenemos acceso a ese mismo conocimiento y a ese poder. Pero es necesario hacer algunos sacrificios para disfrutarlos, y entre eso podremos hacernos algunas preguntas, ¿no? ¿Qué está dispuesto usted a dar a fin de conocer a Cristo? Una agenda repleta a fin de dedicar unos pocos minutos cada día para orar y estudiar la Biblia, la aprobación de sus amigos, algunos de sus planes o placeres. Sea lo que sea, conocer a Cristo es más valioso que el sacrificio. Cuando nos unimos a Cristo confiando en Él, experimentamos el poder que lo resucitó de la muerte. Ese mismo poder maravilloso nos ayudará a vivir moralmente, renovará y regenerará nuestras vidas. Pero antes de que caminemos en una nueva vida debemos morir al pecado. Así como la resurrección de Cristo nos da el poder de Cristo para vivir para Él, su crucifixión señala la muerte de nuestra vieja naturaleza pecadora. No podemos conocer la victoria de la resurrección
sin usar personalmente la crucifixión. Interesante. Es muy interesante porque el versículo 10, estamos contestando la pregunta. Pablo no se relacionaba con Jesús como si estuviera todavía en la cruz. ¿Cómo quería Pablo conocer a Cristo? Y la primera parte del versículo 10 dice, a fin de conocerle, número 1. 2, y el poder de su resurrección. Pablo recalca, hermanos, aquí la necesidad de adquirir mayor conocimiento de Cristo y una intimidad más profunda con Él. Eso es, hermanos, el talón de Aquiles del cristianismo. Ver, hermanos, la necesidad que tenemos como seres humanos de conocer a Cristo. Y bendito sea Dios, hermanos, que para eso Dios nos dejó su santa y bendita palabra, para que podamos hacerlo. Lo importante es que nazca en nosotros el interés de querer conocer a ese Cristo todopoderoso. Entonces, primero era eso, el adquirir mayor conocimiento de Él. Y número 2, el poder de resurrección. La resurrección de Cristo, hermanos, fue la demostración más gráfica del alcance de su poder. Al levantarse a sí mismo de entre los muertos, Cristo desplegó su poder sobre todo dominio espiritual y físico. Por eso, uno de los atributos o una de las características o uno de los atributos mayores del Señor es que Él es todopoderoso. Es decir, el Señor todo lo puede. La resurrección de Cristo, hermanos, es la base fundamental de nuestra fe, de nuestro cristianismo. Entonces, cierto es que habrá una muerte, pero así como el Señor murió en la cruz del Calvario, habrá una resurrección, así como el Señor se levantó de entre los muertos. Y por causa del tiempo, hermanos, una vez más, tenemos que hacer una pausa más. Y no terminamos el material de muerte y resurrección. Nos falta ver todavía algunos pasajes y seguir dialogando con pasajes de más escritos de las Escrituras, hablando de que existe la muerte, pero tenemos la esperanza de la resurrección. ¿Cómo ves, Joe? Amén. Pues nada más recordarles, hermanos, lo que dice el apóstol Pablo, que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, pero gloria a Dios que Cristo resucitó. Entonces nos vana nuestra fe. Aleluya. Nuestra fe. ¿Cómo ves, Joe? Igual el pasaje que menciona el apóstol Pablo de para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿no? Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Te agradecemos, Dios Todopoderoso, la bendición de abrir tu palabra esta noche y dialogar de este apasionante tema que fundamenta nuestra fe. Creemos en ese Cristo que murió en la cruz del Calvario para vencer al pecado, pero resucitó al tercer día para vencer a la muerte, y con toda su autoridad nos garantiza a nosotros la bendición de levantarnos para una vida eterna, gloriosa, con el todopoderoso y eterno Dios. Señor, despierta en cada uno de nosotros y en cada uno de nuestros oyentes ese deseo por conocer más de Cristo y ser inquietos, Señor, en escudriñar tu palabra, para comprobar que lo que dijo la Escritura en el Antiguo Testamento, vemos su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Gracias, Dios, por la bendición de estar aquí esta tarde, dialogar, abrir tu palabra y tener este tiempo con nuestros hermanos que nos están viendo y orando juntamente con nosotros ahora. Sea tu bendición sobre tu pueblo, sobre cada uno de nuestros hermanos, cada familia, Señor, representada, que nos están acompañando en este momento. Y a ti, Dios Todopoderoso, te damos toda la gloria, la honra y el poder. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, hermanos. Si el Señor nos presta la vida, nos vemos aquí la próxima semana con la ayuda del Señor. Mientras tanto, amados hermanos, oramos en el nombre de Jesucristo, que la paz del Señor esté en vuestras vidas, que esté en vuestros corazones, pero sobre todo, que esté en vuestros hogares. Que el Señor continúe bendiciéndonos. Dios les bendiga.